Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otro episodio de el Consonancias y Disonancias Podcast. Como en otras ediciones, me acompaña Beto Hola, un saludo a todos. y Peri X. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Si escucharon el episodio anterior, en él hablamos acerca de cómo nos integramos a la primera banda de la escena del rock local de Ciudad Juárez. Y a manera de dar un poquito de seguimiento a esa época que fue alrededor de mediados de la década del 90, elegimos hablar acerca de otras bandas que había en ese entonces. En este episodio pretendemos hablar también de la comunidad de músicos, quizá tocar un poquito de cómo se hacían las bandas en esa época, y abordaremos el por qué era o por qué quizás sigue siendo relevante eso. También vamos a adentrarnos un poco en cómo era ese proceso que le seguía después de que se formaba una banda, porque pues hay un proceso en el que de integración, de componer, ensayar y eventualmente tocar en vivo. Y también si no nos acabamos el tiempo como usualmente nos pasa, este, hablar un poquito de cómo se difundía la música cuando lográbamos grabar. Entonces, para dar inicio, le cedo la palabra a Beto. Adelante, Beto. Gracias, Mundo. Bueno, yo quiero empezar. ¿Cómo se forman las bandas? A lo mejor algunas se formaron con amigos, otras la idea surgió con amigos, pero las integraron otras personas, ¿verdad? O sea, que me acuerde regularmente, eh, decides hacer un grupo y tienes amigos de la escuela o de ahí donde vives y empiezas a buscar otras personas que tocan algún instrumento que falta, puede ser baterista, bajista o vocalista. Pero en mi experiencia, en la primera banda que estuve, o sea, no los conocía a todos. O sea, no surgió de unos amigos, ¿verdad? Claro que después hubo una amistad o al principio surgió una amistad y de ahí el grupo, ¿verdad? Pero no éramos todos así amigos que ya nos conocíamos de antes. Así es como yo creo que empieza así una banda, ¿eh? A lo mejor otros sí, los cuatro, los cinco, son amigos, están en la misma escuela, en el mismo salón, viven en el mismo barrio. Pero en lo personal, a mí me tocó empezar en bandas que no éramos amigos. A lo mejor conocía a uno más que a otro y los demás eran conocidos de otros amigos o de terceros, ¿verdad? Ya de ahí, ya, que también en cierta manera sí es un proceso de reclutar a los posibles integrantes de una banda, ¿eh? O sea, a través de conocidos o que te enteras de que el primo del vecino toca la batería o que el novio de una amiga tuya toca el bajo y cosas así. Así es como recuerdo aquella época de los 90 que así se integraban unas bandas que yo conocía. Posteriormente, ya cuando estaba una banda ya conformada, ya formada, como decías tú, Mundo, hay un proceso, ¿verdad? Porque primero decidir qué vas a tocar, ¿verdad? Si covers o originales o una mezcla. Y si es originales, pues hay que componer. También, si que es covers, pues también aprenderte las canciones, ensayar. Y de ahí, pues prepararte para la primera tocada. Eh, Regularmente yo me acuerdo que para tocar en vivo, o sea, hacías un set list de unas 7 canciones. Con unas 7 canciones, que alrededor de una media hora ya
podías abrir un show, ¿no? Una tocada. Y sí, o sea, ya con 7 canciones, ya, o sea, las ensayabas y ya te podías presentar en vivo, ya sea desde un patio hasta un teatro, un local o cualquier escenario que estuviera disponible. Otra cosa, ya después de que pues, identificas tu single, después de esas 7 canciones, identificas a lo mejor unos 2 o 3 singles o un hit wonder. Pues hay que buscar grabar el demo, ¿no? Grabar un demo, pues ya con alguien que le haga al ingeniero, ¿verdad? Al ingeniero de grabación y ya grabar un demo en aquella época, pues al principio se grababa en cinta, en, en, en cassette. ¿Quieres decir algo? Sí, Aquí. estaba escuchándote y obviamente tú y yo empezamos la banda juntos. O sea, yo ya había tocado cuando toqué contigo, porque creo que la primera banda fue conmigo, ¿no? Que tú tocaste, Beto. O ¿Cómo? sea, la primera banda con la que tú tocaste fue Frida, que tocaste, porque Sí, entonces, está, me parece muy bueno tu punto de eso de que a través de conocidos, porque pues yo te conocí a ti a través de Barak, ¿no? sí. Y yo conocí a Barak a través de Raúl de la Siembra, ¿verdad? Los Raulitos, Ajá. sí. Entonces, una de las cosas de que sí me gustaría enfatizar antes de que avanzáramos más es de que en aquellos tiempos las redes o los networks, para que se oiga acá como que sabemos, las redes eran más bien así como de que platicabas con alguien. ¿Me explico? Entonces yo recuerdo que tú y yo nos juntamos, empezamos la banda y luego, por ejemplo, contactamos a Ricardo y Ricardo que vivía, Ricardo Benet, baterista, excelente baterista, él vivía allá por San Lorenzo. Entonces ya era otro tipo de red de gentes que conocíamos. Sí, y entonces gradualmente íbamos conociendo más gentes. Conocimos, por ejemplo, a Brainscrap, ¿no? Sí. Y luego conocimos, por ejemplo, con los que llegamos a tocar, que así que empezamos a conocer gente a los de Varsovia, que antes se llamaban Abismo. Y luego estaba, ¿quién más? Pues Némesis, ¿verdad? También, sin duda alguna, todos ellos en aquellos tiempos. Entonces todo era de que había toquines, ya sea tocadas en los patios o en los patios, más bien en aquellos tiempos era más bien en los patios, y ahí nos conocíamos. Y surgía eso de que tú tocas, yo toco. Y había veces de que iban a tocar dos bandas con sus 5 canciones y entonces se acoplaban otros y empezaban a tocar y surgían otros grupos ahí, ¿me explico? O sea que terminaban tocando varios con otras personas, ¿verdad? Y entonces se pasaba la voz, ¿verdad? Oye, yo necesito un bajista, yo conozco uno que es bajista, yo conozco uno que es baterista. Yo honestamente, este, como dicen, le tiré la indirecta al baterista de Nemesis, a Cristian, de que si hacíamos una banda, el canijo era bien fiel, no dejó a Nemesis. Y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos una banda tú y yo? Oh, no, sí tocamos suave. Hasta eso me contestó bien agradable. Pero así era, ¿verdad? Que le mandabas el pase a uno, al otro, y ahí este, estabas, de voz, ¿verdad? Correo de voz, literalmente de voz. A ver, Mundo, platícanos un poco más. Tú, agrega algo aquí. Bueno, yo más bien les quería pedir que para dar más contexto a esto, que nos recordaran de qué año estamos hablando más o menos cuando fue la integración de Firida. En el 92. Fue en el 92, fíjate. Muy bien, y luego, otra cosa que me parece pertinente también especificar es de dónde eran ustedes, de qué parte de la ciudad. Del Inforock. Fíjate que, fíjate que éramos de la colonia que se llama Infonavit Casas Grandes, a un lado del seguro.
En aquellos tiempos era el seguro nuevo y ya tenía como 12 años, pero así le decía. Aún le siguen diciendo así. Sí, aún se que así, sí, Sí. fíjate, ya tiene como 40 años, sí, ya está bien viejo, pero sí, el Infonavit, entonces resulta que algo que me gustaría enfatizar en este momento es de que hacíamos tantas tocadas y que cabe enfatizar que una de las plataformas que más se prestaba y que siempre estaba disponible para hacer una tocada era el patio de Carlos Pierce. Carlos Pierce fue baterista de Mesías, un grupo que yo estuve, y después se convirtió en el baterista de Paranoia, un muy buen amigo mío también, y siempre estaba disponible. Yo creo que recordando, mínimo tocamos unas 5 veces en ese patio, y porque siempre se prestaba, así su familia nos apoyaban, curiosamente. Nunca decían que no. Y ahí, por ejemplo, conocimos ahí en el patio de él, conocía a Vasovia, que se llamaban Abismo, que en aquellos tiempos estaba cuando eran Abismo, era Hostos, Enrique Hostos en la guitarra, Alberto Soto en la batería, y en el bajo estaba Sergio de la Cruz, ¿sí? Y y por ejemplo, algo también, un dato que siento que es importante, es de que no teníamos todos equipo. Entonces, cada vez que se hacía un toquín, todos combinábamos lo que viene siendo, todos combinamos lo que viene siendo nuestro equipo. De hecho, en mi casa ensayábamos mucho y luego combinábamos ahí los instrumentos. De hecho, también llegamos a ensayar en Lenchos Place, ¿verdad? Entonces todo esto fue alrededor del 92, 93. Oye, también en patios ensayábamos. En el Llegamos, patio de Oscar. Oscar Barraza, sí, un gran amigo también de O nosotros, sea que los patios no nada más servían para tocar, también para ensayos. Bueno, eran ensayos privados, ensayos públicos. públicos. ¿Eh? Sí, 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 cierto. Y fíjate que ahorita que mencionaste un grupo, eh, que tocaba covers, ¿ah? O sea, de los que nos juntábamos, la mayoría tocábamos originales, pero ese grupo a mí me gustaba mucho el set list que siempre tenía, ¿verdad? Porque tocaba de Misfits, tocaba de Pearl Jam, tocaba de Nirvana, tocaba de Anthrax, tocaba de Alice in Chains. O sea, tenía buena selección de covers, ¿verdad? Que tocaba, y ese grupo era Brainscrap, ¿verdad? Sí, Brace Club con Con Julio en los, la guitarra con los hermanos y Terraza, ¿verdad? Rubén, correcto. Sí, Oigan, ¿y Brainscrap era del Info también? fíjate que Sí, estaban en el filo en el del, filo, pero sí, haz de cuenta que donde se acaba, ellos por una vivían, cuadra o 2 cuadras, sí, ¿no? una cuadra de donde se acababa el Info, pero los adoptamos. O sea que conforme pasaba el tiempo y que tocábamos, se hizo eso del que le decíamos que el info rock, ¿verdad? Porque pues era puro rockercillo, como decíamos en aquellos tiempos, y y pues era el Infonavit. De hecho, fíjate que por Brainstrap es que yo conocí a Salvador Burciaga, conocí a Beto Sar, y con ellos pues también toqué con Mesías, toqué con Beto, pues Frida, ¿verdad? Hice algunos otros 2 proyectos con Beto. Por ellos también, no recuerdo si fue por ellos que conocí a Némesis, honestamente, pero Sí, 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 bueno, sí, ellos estaban ligados a NEM. sí, sí, o sea, creo que por ellos los conoce. Némesis ya estaba haciendo ruido cuando todo esto, pero no recuerdo así en forma concreta quién fue el que lo introdució. De hecho, hubo una vez que hubo un toquín, una tocada. Había un lugar en el Info que estaban haciendo como un centro deportivo.
con alberca y todo el rollo, pero como que se les acabó el dinero y nomás quedó la pista que iba a ser la pista de patinar. Entonces ahí, en ese lugar, tenían como una especie de salón de fiestas. No tenía puertas, que quede claro, ni tenía ventanas. Entonces nos lo prestaron. Entonces resulta, esto es una buena anécdota, porque de ahí en adelante le caí gordo a mucha gente. Porque resulta que cuando estábamos preparando el equipo para el toquín, el chavo que nos lo prestó, que era el velador, me dice a la última hora de que nos dice que no se va a hacer, que porque el dueño puede llegar. El caso es de que me puso bien tenso de que nos podía llegar la ley, por decirlo así. ¿Sí me explico? Entonces tocó primero Brainscrap, tocó Nemesis, y como nosotros éramos lo que lo conseguimos, nos pusieron al final. Entonces yo honestamente estaba pero bien nervioso por eso. Aparte estábamos tocando por primera vez con Nemesis. Y recuerdo que al final, para cerrar, cerramos con la canción de Paranoid de Black Sabbath. Para esto, yo era el que la cantaba. Por eso la dejamos al último. Pues yo la canto y se acabó el toquín. El caso fue de que la acabamos de tocar y cuando terminamos, no supe cómo decir, esto ya se acabó. Por los nervios que traía de estar tocando, de que estaban ahí los chavos de Nemesis, de que había mucha gente y de que el lugar lo teníamos en forma clandestina. El caso es que no recuerdo qué dije, pero lo que sí dije es que los corrí en forma bien vulgar, sin usar majaderías. Solamente recuerdo que algo dije y luego de repente vi que todos hicieron una mala cara y se fueron. Empezaron a caminar. Y ya agarré mis cosas y nos fuimos, ¿me explico? Sí, oye, perdón. Antes de que nos cambiemos de eso, es que una cosa que se me hizo interesante lo que mencionaste, que era una pista de patinar. O sea, ¿patinar qué? O sea, ¿skate, patineta o patinar cómo? No, era una explanada. Era una explanada. Ah, ok. Digo, porque se me hacía interesante si en ese entonces había la visión como de que estuvieran haciendo un skate park. No, era una explanada. Y este primer toquín que estamos hablando fue dentro de un salón de baile que estaban preparando. ¿Sí es que iba a haber alberca. Ajá. Y por eso te estás confundiendo con lo del, lo de la... No, lo de las rampas. Porque más bien era la alberca, ¿no? La alberca estaba hasta la parte de atrás, casi nunca la llegué a ver. Pero de hecho, en ese mismo lugar, después, el mismo que nos prestó el lugar clandestinamente, nos lo volvió a prestar. Estamos hablando ya algunos años después. Ahí disculpen que brinque tanto. Y en esta ocasión tocamos con Dark Half, que tocaban death metal. Y tocamos con otro grupo que ahorita sinceramente no sé quiénes eran. Y también ahí era clandestino. Y la cosa fue de que cuando ya estábamos tocó Dark Half, se empezaron a brincar los cholos de ahí de la cuadra. Y empezaron a meterse al slam y empezaron a pelearse con los rockers. Al grado de que Dark Half tuvo que detener el toquín. Porque se estaban peleando y luego ya empezamos a salirnos nosotros así como sacar nuestras cosas y afuera. O sea, era un pleito. O sea, háganse cuenta que solamente esa vez me ha tocado ver un pleito y la segunda vez que vi otro pleito fue una vez que íbamos a tocar con un grupo norteño con Frida, mucho después. Me explico, pero son las 2 veces que he visto un pleito en un toquín. ¿Sí me explico? Fue bien raro. Y luego ese otro iba a ser que, ¿rockeros contra cheros o qué? Fíjate que en este caso, ese toquín, esa tocada la consiguió Ricardo. Entonces, en aquellos tiempos era Frida rotó mucho los bajistas. En aquellos tiempos estaba el Charlie, un excelente bajista y amigo. Entonces resulta que tocamos con Susej. Íbamos a tocar con Susej. Y cuando llegamos, Susej no se presentó. Y entonces el señor que organizó nos dijo, ¿saben qué? No vino y este es el que les iba a prestar a ustedes el equipo, yo lo organicé y nos pagó. Y nosotros, no, pues a todo dar. Dijo, la siguiente semana que van a volver a tocar, van a tocar alternando con un grupo de norteño. A mí se me hizo acá bien alternativo. Dije, esto sí está bien alternativo porque va a ser norteño y va a ser rock. Adelantados a la... Así, ahora ya se hacen así los conciertos. Sí, ya. Sí, ya sí.
Sí, la Coachella y todo eso, ¿no? El Y Vive Latino y todo. entonces llegamos a este siguiente toquín y creo que sí llegó, no quiero quemarlos más, a los de SUSEG. Y llegaron y cuando estábamos poniendo el equipo, a la mera hora dijeron que no tocaban. Que no tocaban, que porque iban a venir vaqueros o norteños. El caso fue que no tocamos y nos quedamos a ver, o sea, yo quería verlo. Y les dije, vamos a quedarnos, nos quedamos y empezaron a bailar y muy bien, muy profesional el grupo norteño, que no recuerdo quién era. Y al medio de la tercera canción, sí mucho, y empezaron a pelearse. Empezaron a pelearse y todo, y no, ok, ya, creo que ya es hora de irnos, nos fuimos, ¿verdad? Pero volviendo a lo que fue nuestros eventos, pues nuestros eventos también eran así muy como pues ya eran como festivales, así porque tocábamos hasta de 4 o 5 bandas. Y algo que ahorita hizo Beto, que quiero hacer este énfasis, es de que nosotros como comunidad, únicamente buscábamos bandas que tocaban original. O sea, en ese punto nosotros siempre fuimos así, y te estoy hablándote en forma enfática que toda la comunidad con la que yo me junté, o sea, estoy hablándote, llegué a tocar, nosotros llegamos a tocar con Atrofia, Némesis, Misterio, Vasovia, los Raulitos, La Sagrada, etcétera, y siempre era ese énfasis, ¿sí? La única banda que aceptamos en nuestra comunidad que tocaba covers, reenfatizo, era Brain Scrap. Sí. Al principio sí era, o sea, al principio sí era así como que una mezcla, ¿no? De originales y luego otra banda que tocaba cover. Pero sí después, a lo mejor después de unos meses, ya como quien dice, al irte a otro lado de la ciudad, que ya conoces a otras bandas, todo, y ya te das cuenta que, o sea, que el movimiento de rock original, o sea, es algo que también, están interesados otras personas, ¿no? En que su grupo, toque música original o crear música original más que covers, ¿verdad? Entonces ahí también ya empieza a surgir más el movimiento de rock hecho en Juárez, ¿verdad? Como también se decía, Oh, ¿verdad? sí, rock fronterizo. Rock local, ¿verdad? Rock, local. Sí, mundo. Bueno, pero no dirían ustedes que eso también en gran medida obedece a la ola de bandas mexicanas que venían, digo, por el centralismo de México, o por el centralismo que caracteriza a México como país, ¿no? Que todo en gran medida se centraba, y antes mucho más, en la Ciudad de México. Y esa explosión que hubo, este, como en esa transición de finales del 80, principios del 90, y con la formación de la disquera o del sello Culebra, entre otras cosas que existieron a la par de eso, y ese como, pues explosión de bandas que hubo de ahí. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? O sea, ¿creen que ustedes que lo que después empezó a pasar en Juárez estaba de alguna manera influenciado por eso? ¿O cuál es su visión al respecto? Mira, en lo personal, cuando yo empecé, yo llegué, yo me mudé de regreso a Juárez y llegué con el objetivo de hacer música original. Yo ya escribía letras, yo escribía música. Y yo lo que encontré en Juárez al principio, es de que había muchas bandas que tocaban covers. ¿Sí me explico? Para los bares. Entonces, eso en lo personal me influenció a mí a querer tocar covers, lo cual nunca pude. Pero antes de que llegaran, por decir, los grupos, los conciertos, porque hay que recordar de que hubo una gran ola de conciertos establecidos en Juárez. Antes de que empezara todo eso, nosotros ya estábamos haciendo los patios. O sea, antes de que llegara, por decir, ya había ido Caifanes, ya había ido Fobia, ya había ido Los Amantes de Lola, de los que yo llegué a ver que los que fueron, pues, La Maldita y Caifanes que llegaron ahí.
O sea, esos son los únicos que llegaron, pero por decir así, en cuanto a lo que tú mencionas, imagino que tú estás hablando de La Lupita, estás hablando de Ansia, ¿sí? Estamos hablando de ese tipo de grupos, ¿verdad? Que después surgieron como una segunda ola, que fue una ola muy, muy fuerte, que Juguete Rabioso, Cristagali, etcétera. Todos esos grupos después se dieron de que empezaron a llegar y eso, yo no sé, en lo personal a mí yo sentí esto va a funcionar, de aquí va a surgir algo, porque constantemente tú estabas viendo grupos nuevos y honestamente, obviamente no lo hago en forma como en mala onda, pero todos los grupos empezamos tocando pésimo. Y yo observaba muchos grupos que empezaban y tocaban pésimo y llegaban a un punto en que tú los mirabas y estos ya están tocando mejor. ¿Sí me explico? No era algo así por decir así que les dio la chispita, quiero tocar y se acabó. No, tú mirabas que iban evolucionando y que iban mejorando. Yo en lo personal me gustaba siempre observar a los bateristas y observar a los bateristas el clásico, tss, tss, papa, tss, tss, papa, que es lo único que sabían tocar y de repente ya estaban tocando más acá, me explico. Ya estaban tocando mucho mejor. Entonces, sí hubo un impacto con el sello de Culebra, con todos esos grupos que surgieron, pero ya estábamos también nosotros, ¿sí me explico? El problema que yo percibo que surgió, que estuvo en Juárez, fue de que no teníamos un foro en forma masiva al principio, porque después tuvimos el 106.7 es la estación, ¿verdad? Que nos daba chance. Por ejemplo, nosotros en Frida grabamos un demo y fuimos y se los llevamos y así como se los dimos, lo pusieron. Ni siquiera dijeron, déjalo escucho, no vaya a estar acá bien, bien feo. Y no, bueno, lo bueno es que lo grabamos en un estudio, pero sí hubo ese apoyo después, por ejemplo, del Canal 5 con el programa Qué Momento no, sí, Obsesión, que decía Qué Momento. ¿Sí me explico? Que se llenaba el lugar y todo el mundo hablaba de ese programa. Tuvo mucho auge, mucho apoyo, pero estamos hablando ya años después de cuando ya anduvimos tocando por todos los patios. Yo conocí patios por todos lados. ¿Cuándo empezaste a tocar, Peri? Yo empecé a tocar a finales del 91 con Oscar y con Julio. Y tocábamos covers y nomás estábamos ahí, no salíamos de mi recámara, honestamente. Tocamos unas 2, 3 tocadas y luego conocí a Beto y a Chava y me fui a Mesías, le pusimos Mesías al grupo porque era 100% originales. Sí. Y eso era lo que me llamó mucho la atención. Y de ahí fue donde, yo siento que ahí fue donde se movió todo. Yo no estoy diciendo que yo soy que nosotros somos los pioneros, lo que fue Mesías, pero sí estoy diciendo que fuimos de los primeros. Porque recordando, por ejemplo, ahorita una tocada que tú digas, si tú me preguntas ahorita, dime una tocada tuya que fue conmemorable. Tocamos en el Cebetis, ¿cómo se llama el Cebetis que está ahí por la Valentín Fuertes? ¿Es el 6 o el 5? No, No, el Bachilleres, perdón. El Bachilleres 5. El Bachilleres 5. Si ustedes están familiarizados con ese lugar, al entrar, al entrar a tu lado izquierdo estaban las oficinas de la dirección. Y entonces ahí tenías como 4 escalones o 2 escalones y nosotros llegamos y ahí nos vamos a acomodar. Lo hicimos nuestro escenario. Para entonces Garfield nos prestó el equipo. Tocó Carlos Pierce en la batería, Turi en el bajo, Beto en la voz y pues claro que yo en la guitarra. Entonces cada 50 minutos nos daban 10 minutos. Entonces estábamos hablando de que éramos 4 chavalillos flacos, malnutridos, greñudos, mugrosos, tocando metal original. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, había otros grupos tocando también. Y entonces yo tenía un amplificador, pues un amplificador que era como de 200 watts. O sea, yo de hecho no me conecté al PA, yo nomás le subía mi ampli. Entonces, en cuanto nosotros estábamos alrededor, checando el reloj, el tiempo, es hora de la campana. Entonces yo ya sabía 1 minuto antes que la campana iba a tocar.
Entonces, en cuanto iba a tocar, yo ya tenía mi amplificador prendido y en cuanto tocaba, se oía mi guitarra. O sea, yo lo subía todo. Y entonces empezaba a hacer tappings. Ya saben ese rollo. Y la raza se iba. Entonces, al final entre el turno primero y el primer sí, turno, ¿verdad? Y el segundo turno, entonces se llenó toda la explanada, todo eso, se llenó a todo lo que daba. Y recuerdo que había muchísima gente. Ahora, el chavo que nos contrató porque tenían las planillas, no sé si ganó o no, pero eso sí te digo, de ahí yo conocí un chorro total de gente, muchísima gente. El chavo de los Raulitos, Jorge, ahí fue donde me conoció. ¿Sí me explico? Y de ahí fue donde me hice amigo. Ahí conocí a los de Anarquía. O sea, conocí a Luis Wallace, el baterista de Zona Muerta. O sea, recuerdo que fue un impacto bien fuerte y mucha gente, años después, me comentaban mucho de eso, ese toquín. Tocábamos horrible, aclaro, tocábamos horrible, pero era algo que mucha gente dijeron, que a mí se me llegó a decir gente, ¿sabes que yo toco porque los vi ahí? Y miren, por último, hablando de ese toquín, yo honestamente, pues, ¿qué me pueden hacer, verdad? Ya a estas alturas. Siempre me ha caído gordo los que tocan covers. Hay muchas razones, sobre todo esa de que siempre nos echaban leña a los que tocaban covers, a los que tocábamos original, porque decían que no estábamos preparados. Entonces, cuando tocamos entre los medios turnos, salió el director y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya me duele la cabeza. Quítense de aquí. Por favor, nos lo dijo bien amablemente. Cuando él nos dijo eso, aquí a un lado estaba una cancha y había un escenario. Y el grupo que estaba usando el escenario, que era de covers, se fue. Y le dije, no, nosotros le dijimos, no, claro que sí. Agarramos el equipo, nos fuimos al escenario. Y entonces llegaron unos chavos que tocaban covers, que pues honestamente me caían mal por los comentarios que hacían de los que tocábamos original. Y llegó el del sonido, me dice, ¿qué tal, Peri? ¿Cómo estás? Le digo, no, todo a dar. ¿Y tú qué tal? No, todo a dar, sí. ¿Dónde nos pondremos? ¿Sabes qué? Allí en la dirección. Ahí está una plataforma y agarras a todos los que están entrando. Ah, ok. Y luego se va y le dice a los del grupo, aquí sí nos ponemos, aquí y así. Y todo el rollo que yo le dije, lo hizo. Y ya se acomodaron y todo el rollo. A la siguiente hora que tocamos, empezamos a tocar igualito. Y como a los 3 minutos los callaron y los corrieron. El chavo, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Carlos. No me acuerdo, pero pues no nos caíamos muy bien. Entonces fue una venganza personal de varias. Pero sí, ¿verdad? Ahorita lo que decía Mundo, que si los grupos de nacionales, ¿verdad? Que ya habían grabado disco, nos influenciaron. Sabes de que yo lo que me acuerdo, había como que los grupos que nos gustaban tenían discos, canciones originales. Entonces, eso también nosotros queríamos hacer, ¿verdad? O tener. Si un grupo que a ti te gustaba, tocaba canciones originales y por lo tanto ya tenía un disco, pues también nosotros aspirábamos a eso, ¿va? O sea, tener canciones originales y también nos ilusionaba o soñábamos que algún día nos iba a grabar o a contratar una compañía. Eso, por una parte, creo que varios, o sea, contemporáneos y que tocaban música original, yo creo que vieron eso, ¿va? O sea, si eh, Ansia o La Lupita o La Castañeda tocan canciones propias y tienen un disco, pues también nosotros queremos hacer eso mismo, ¿va? Y también me gustaría enfatizar esto de que cuando llegó a Ansia parecía que era de Juárez, porque iban muy seguido, al grado de que ya teníamos amistad con ellos. No se sabían nuestros nombres porque obviamente pues por tantas giras que hacen, pero sí nos reconocían y sí platicabas con ellos y qué rollo, cómo has estado y hasta te ibas a los hot dogs del Parque Burunda con ellos a comer. O sea, estaba suave eso, o sea, era algo así suave. Y iban, por ejemplo, una ocasión Ansias tocó en un bar que se llamaba La Bodega y al final del toquín nos fuimos al Guess y estaba tocando Zona Muerta y ahí estábamos pues con ellos cotorreando, me explico.
muy a todo dar, o sea, si era una convivencia suave, pues, porque si llegábamos a convivir con ellos, hasta eso. No como groupies, como tú nos dices, Mundo. Más bien como colegas. Como colegas, claro, claro. Sí. No, y para redondear un poquito más ya todo esto que hemos estado comentando, bueno, entonces, esto que me cuentas es alrededor de 1992, ¿verdad? Y comentaste que ya había habido bandas que se habían presentado aquí en Juárez. Pues yo, los primeros conciertos el primer concierto de rock de bandas mexicanas al que yo fui fue un concierto que le pusieron Juárez Rock 92. Pero se me hace que ya había habido el 91 al que yo no fui, pero al 92 sí fui. Y en esa ocasión tocó Fobia, Los Amantes de Lola. En el cartel estaba anunciado Café Tacuba, fíjate. Pero Café Tacuba, hasta, hasta donde yo sé, no era una banda conocida porque en ese entonces todavía no habían grabado álbum o todavía no salían. No sé si, bueno, perdón. No sé si ya lo habían grabado, pero todavía no salía. Y a Café Tacuba, al menos yo no lo conocía y otras personas que les interesaba eso no lo conocían. Y no se tocaba en la radio. Incluso Fobia, no pasaban rolas de Fobia en la radio. Más recientemente me enteré que por esa época Fobia había sido censurada por unas letras de una rola y que después dijeron que era algo estúpido esa censura, ¿no? X. El chiste es que dentro de ese marco, ¿no? De cómo se estaba. Obviamente estas bandas, pues, como Los Amantes de Lola, Fobia, eran bandas que ya venían de finales de los 80, ya estaban un poco pues, más experimentadas. Y curiosamente en esa tocada yo recuerdo que tocó Atrofia. En ese concierto que comento, y era una alineación con, bueno, Andrés, él siempre fue el bajista, ¿no? En esa alineación todavía no estaba Claudio Arnal, era un guitarrista que cantaba, pero tampoco era de los que iniciaron la banda, era otro, no sé. Bueno, pero mi punto a lo que yo quería llegar, que yo como un adolescente en esa época, yo tenía como unos 15, 16 años, y pues a mí me interesaba ese rollo del rock que se estaba haciendo en México en ese momento. Fobia era una de mis bandas favoritas en esa época, pues muy emocionado. Y luego ver esta banda juarense, que de hecho, pues yo me acuerdo más porque tocaron una rola en Nirvana. O sea, no sé si tocaron original o no, la verdad no sé. Y la gente le estaba dando mucha carrilla, ¿no? Y que eh, pues así es el público a veces, ¿no? Eso es como que hay esta confrontación. Y, 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 me, y me parece muy interesante que planteas, Peri, que a pesar de que había esa ola de bandas que a partir de eso empezaron a venir cada vez más seguido, o bueno, los promotores de aquí, o el promotor que es eso, los empezó a traer más bandas, pero que como que a la par de eso se estaba gestando algo en Juárez, ¿no? O sea, dentro de tratar de hacer música original, cantada en español y con una integración de sonidos, pues como se da en la frontera, ¿no? Que está como más influenciada por la música norteamericana, pues a lo mejor por la cercanía con el país, porque pues acá se escucha la radio del Paso. Son factores diferentes que en otras ciudades en México pues no tienen, ¿verdad? Claro. En muchas otras no. Y, y qué increíble, pues no sé si es increíble, pero pues qué interesante se me hace este desarrollo que hubo pues como en un lapso de unos 3 años, porque digo, del Juárez Rock 92 al que de ahí empecé a ir a los conciertos y luego poco a poco me fui enterando de las tocadas
que había como en el Teatro de la Asegurada y otros lugares que iremos mencionando en otros episodios, cómo el público fuimos experimentando eso, ¿no? De alimentarnos de las bandas que venían de la Ciudad de México y a la vez que se estaba gestando lo de aquí, como esas bandas que tú mencionas, como, bueno, los Raulitos, que el nombre oficial era Providencia Insólita, ¿no? Y luego pues estaban ustedes con Frida y luego tú ya la otra vez mencionaste Sagrada, ¿no? Beto. Y luego Vasovia, Atrofia. También yo creo que un grupo importante, y pues, yo digo que hay que reconocer, ¿verdad? Porque fue uno de los, pues, el papá de uno de los integrantes de este grupo fue uno de los impulsores para organizar tocadas y de rock original, ¿verdad? Y hasta le cambiaron el nombre al Teatro de la Segura. Me acuerdo que le pusieron el Teatro del Rock. Correcto. Para allá iba yo también. Fue Misterio, ¿va? Sí. Y uno de los requisitos para tocar en los conciertos o tocadas que ellos organizaban era que tocaras rock original. El papá de Garfield, ¿va? Marco Antonio Bernal, se llama el papá Bernal. Yo iba a enfatizar eso, que una experiencia personal fue de que cuando estaba Chava Salvador Bruciaga en Frida, él nos conectó con un estudio que se llamaba Ombligo Records. Y fuimos y grabamos un demo bien rústico en su estudio, que es el que mencioné hace un momento, que lo llevamos al radio. Entonces lo grabamos y resulta que en esa misma época, Misterio también ya había grabado un demo. Y entonces circulaba mucho el demo de él, que tenían de ellos, con Rada, ¿verdad? Un gran amigo y un excelente guitarrista también, músico, cantante también, por cierto. No sé si toque la batería, pero si la toca, la de tocar muy bien también ese canijo. Entonces, ellos también empezaban a hacer tocadas y se escuchaba de que tocaban originales, ¿sí me explico? Entonces, de hecho, en mi experiencia personal, yo llegué a tocar con Misterio cuando Rada se tomó un break. Y sí recuerdo que el papá, como dice Beto, era una persona que apoyaba mucho obviamente apoyaba a Misterio, pero sí volteaba hacia los lados y hacía ese apoyo a todos los que tocaran rock original. Y él decía, es que si tocas tus rolas, estás tocando lo tuyo. No recuerdo cómo me lo mencionó, pero algo así era el mensaje, porque yo llegué a platicar también mucho con él. De hecho, también la mamá era muy, o sea, te apoyaba un chorro, o sea, te hacía sentir, era como ¿cómo te podría decir? Era un núcleo muy importante, fue un núcleo muy importante para el movimiento del rock, porque como dice Beto, se llamaba el Teatro de la Nación, se llamaba, y se le cambió el nombre al Teatro del Rock. Y ya decías el Teatro del Rock, ya todos sabían a dónde teníamos que ir. Y se convirtió también en un foro muy importante porque muchísimas tocadas subieron ahí en exceso. Bueno, no en exceso, faltaron, pero sí. Y fíjate que ahí fue, o sea, donde ya tocabas con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo porque en el inicio de Frida, o sea, regularmente tocábamos 3. Providencia Insólita, Brainscrap, Frida, y luego a veces otro grupo que me acuerdo que acá también del Inforock, Paranoia, ¿no? Se llamaba. Correcto, otro. Paranoia. Y Abismo, ¿no? Lo que era el embrión de Vasovia, ¿va? Correcto. Pero ahí ya, o sea, ya tocas con Némesis, tocas con Atrofia, con Shadama. Que tocaban covers, ¿no? También. Y entre covers y... Ajá. ¿Qué otros grupos así que me acuerde que... Pues ahorita que Peri mencionó a Rada, él también, yo me acuerdo de él porque... Cruz Negra. Sí, exactamente. Es lo que iba a decir que tenía, yo más, lo recuerdo más de esa banda, pero creo que era Negra Cruz, ¿eh? Negra Cruz, sí, cierto. Y porque en esa banda tocó
un amigo que se llamaba Juan Silva, que era más conocido como El Fantasma, que ya falleció hace un par de años. Y él fue de las primeras personas que yo conocí de la escena, por decirle de alguna manera, aunque él no sé qué tan integrado estaba en la época de que yo lo conocí, porque eh, fuimos a la misma prepa. Y cuando estábamos en la prepa, realmente no éramos amigos. Nos conocíamos así de que, pues de vista, ¿no? Me parece que él se graduó un año antes que yo. Entonces, ya como que al final del año le saqué un poquito más de plática y como que me enteré que tocaba batería y yo estaba ya más en esa onda de que me empezaba a interesar eso. Y eventualmente, porque lo vi tocar ahí en el Teatro de Segurada, en esa banda, dije, mira, este cuate toca. Y o sea, me refiero a que lo vi ya tocar en una banda en vivo, ¿no? Y a raíz de eso, pues como que lo empecé a buscar un poquito más, ahí surgieron ideas, ¿no? De quizá la posibilidad de formar una banda que en ese momento no se materializó, pero unos cuantos años después sí, porque yo ya me integré como alguien que participaba activamente en la comunidad de músicos, más allá de ser público, pues en el 95, ¿no? Cuando me integré en Siembra, como mencioné en el otro episodio, y y se me acaba de ir la onda, porque me puse a pensar acerca de mi cuate, el fantasma. Discúlpeme, pero mi punto era, sí, de Rada, que estaba en esa banda y Sí, que hablas de Ra, también muy buen compositor. O sea, hay canciones que a mí me gustan de él, incluso que se me vienen a la mente, hay dos, tres de Misterio que son de él, la letra y la música. Hay una que me gusta mucho que se llama Hasta Sangrar. Paredes del Infierno también es de él. Y también es muy buen cantante, también a mí se me hace Sí, muy buen cantante. Y también no quiero dejar de mencionar a otra área importante de aquí de Ciudad Juárez, ¿verdad? Que también fue un semillero de varios grupos. Está rebautizada como la Gilotepunk. Ahí surgieron grupos o como Lía, La Diabla, Demostración de Sonido, Roce Mexicano, Isoye, Doble Filo, Viva Villa, entre otras, ¿verdad? Y también pues son parte importante también de rock original, ¿verdad? Estas también bandas son de rock original y que también en algún momento tocaron en los mismos escenarios que hemos mencionado, como en el Teatro de la Asegurada, y en otros lados, ¿verdad? Sí, Peri, ¿quieres comentar algo? sí, fíjate que ya se me había olvidado honestamente la Gilotepec. Gilotepunk. Y luego que recuerdo que decían, no, es que hay muchos grupos por allá por la Gilotepec. De hecho, en una ocasión tocamos en una escuela, Vasovia, Misterio y Frida, ¿verdad? Y y sí, como que la gente querían punk, como que están acostumbrados a lo Gilotepunk, ¿verdad? Y sí, sí recuerdo que, como tú dices, surgieron varios grupos. Es importante enfatizar de que una vez que surge el programa de, de Javier, ¿verdad? Un gran saludo, que apoyó en forma extraordinaria, ¿verdad? A través de su programa a muchísimos grupos. Una vez que surge, empezamos a encontrar que no estamos aislados. O sea, ¿cómo podríamos? Estamos aislados, por decirlo así, pero no estamos solos. Te das cuenta que hay muchos grupos con una variedad de estilos que de repente te quedas así como, ¿qué onda? O sea, los mirabas, ¿me entiendes? Y tú decías, mira, tocaban bien, también. O sea, eran muy buenos músicos y todo, y te topabas que habían muchos grupos por todos lados, los de ¿cómo se llama esa colonia que está en la curva? La colonia Azteca, ¿verdad? Que también había varios grupos de por ahí. O sea, es decir, por todos lados estabas encontrando que No, y había. en el centro, ¿ah? Sí, sí, allá para arriba de la 16 me tocó también ir a tocar una vez, en una ocasión que también me topo que hay muchos grupos. Entonces, este fenómeno o este movimiento dio bases.
siento yo, a muchos grupos que después surgieron. Yo personalmente hubo un tiempo que me ausenté de Juárez y recuerdo que en el 99 regreso y hay un toquín, ahí en el centro por el monumento, en un patio grande. Y voy a ver, ¿no? Pues voy a ver qué está pasando. Y varios grupos bien raros, bien diferentes y muy modernos. Y cuando digo raro, no quiero decir en forma mala, simplemente variados. Y de hecho, por primera vez escucho un grupo de rap rock. Yo nunca había escuchado rap en Juárez, honestamente. Y sí me sorprendió, me quedé muy contento. Dije, no, pues esta cosa sí desarrolló muy, muy bien. Sí. Esa banda se me hace que era Gran Plan, ¿eh? Y ya ahorita que me quedé patinando hace rato, este, este, es que o sea, lo que yo quería mencionar era eso, o sea, de que, por ejemplo, perdón por repetirlo, bueno, pero ustedes eran del Infonavit, y luego había algunas otras bandas que eran ya como de, pues bueno, creo que Garfield vivía en Nogales, ¿no? Sí. Y luego también había como gente que era de San Ángel, había y luego había las bandas más cercanas al centro como de la Exhipódromo y Partido Romero, ¿no? O sea que como los que tuvieron varios nombres, pero empezaron como La Perdición de Juliancito, que eran Ya. como la generación que le seguía a Andrés, ¿no? El de Atrofia, que eran como que estaban relacionados con él. Y luego, que estaba más cerca del Teatro de la Sagrada, por cierto. Correcto. Y luego en la estación que ahorita mencionaste, Peri, Es la que es órbita ahorita, Sí, en las Aztecas estaban en las las Aztecas. Aztecas. Sí. Sí, ahí eran de o sea, tú ya íbamos. estás hablando de órbita, la estación del Imer. Muy bien, yo creí que, Pero creo que Talla ahí no pasaba, creo que al gobierno, ¿no? O sea, ahorita ya es del gobierno, pero creo que en ese entonces todavía no No pasaba creo al que ya gobierno. era, pero tenía O ya otro. era Rockstock. No, Rockstock era la de la Costa Rica. Sí, va Ahí me equivoqué yo. Sí, porque ahí en Rockstock estaba Alejandro Balcázar, que también de alguna manera también promovió mucho al movimiento local de rock, porque de hecho hasta organizaban eventos y todo el rollo. Sí, pues de hecho, ya lo había mencionado, ¿va? Pero él organizaba tocadas en la Cámara Junior. Sí, correcto, que nos llegó a invitar a nosotros. De hecho, Sí. ahorita platicando de Alejandro Valcarza, si lo llegas a escuchar, Alejandro, un gran saludo, un gran abrazo. En una ocasión fuimos no recuerdo, iba a haber un toquín en un patio y fuimos ahí y él estaba y nos recibió y nos anunció y al final me habla a mí y me dice, ¿sabes qué? Van a venir los héroes del silencio. Quiero que ustedes abran. Y no manches, nosotros ni bajista teníamos. Entonces, yo me quedé, caray, no, pues yo me emocioné porque yo era bien fan en esos entonces de los héroes. Le dije, no importa que no abran, le dije, nomás tráetelos, los quiero ver. Sí, entonces para esto que salimos al aire fue cuando Chava nos contrató, Salvador Burciaga, y él fue cuando se integró y que empezamos a ensayar como locos porque pensábamos que iban a venir los héroes, no sé qué pasó, en el documental dicen en el documental hablan de que había ¿cómo se llama? El tour manager que se estaba volviendo loco y que no podía con las giras. Pero no nos sí, mencionan nosotros, obviamente, en el documental de los héroes, pero sí, ya sí. como que comprendí. Y también su hermano, que también nos apoyó mucho y tuvo también unos negocios donde había toquines, es Alejandro, ¿verdad? No, No, Marco. Marco, sí. Que Marco, de hecho, él después empezó a manejar la raya, pero se llamaba La Escondida o el Escondida, ¿cómo? escándalo. Escándalo, Sí, escándalo. sí, ahí tocamos varias Ahí, veces. ahí donde era la raya, ahí de la Avenida del Charro, después él, ya con otro nombre, manejó Sí, ese sí. lugar. Sí, muy, muy, Eh, ahí tocamos también varias veces, muy padre. sí. Oigan, de acuerdo a su experiencia, o lo que les han dicho, una banda conformada o integrada por tecladista, bajista, baterista, guitarrista y vocalista, con cuál miembro, de acuerdo al instrumento que ejecuta, ha sido más difícil convivir o llegar a un acuerdo o lidiar así?
Con mi experiencia personal. O lo que te han contado. Mira, voy a sacar esto, ¿verdad? Yo con la persona que más No digas choqué. nombre, nada más No, el sí, sí, sí. instrumento que ejecuta. No, Sí. bueno, es que el canijo, bueno, ¿tú dices musicalmente o en actitud? Pues todo, ¿ah? Tienes que lidiar con todo, o sea. No, porque mira, Charlie, voy a hablar de ti. Si escuchas esto, te aprecio un chorro y no lo digo esto hablo con los hechos, pero Charlie fue la persona con más talento que yo me topé en toda mi vida para tocar en vivo. O sea, pero Charlie y yo teníamos ideas diferentes de cómo se debía de dirigir una banda. ¿Sí me explico? De cómo organizarla. Entonces, él proponía una cosa que para mí era totalmente lo contrario, en lo personal. Pero cada vez que tocábamos, los toquines estaban bien exagerados. No sé cómo explicarlo, pero en una ocasión estábamos tocando en la cripta. Y entonces de repente toco un acorde y cuando toco el acorde estoy fuera de tono, estoy fuera de lugar. Y volteo rápido a ver a Charlie y Charlie también está fuera de lugar, obviamente, porque nomás éramos yo y él, pero los dos hicimos cara así como que, ¿qué rollo? ¿Quién se equivocó? Y rápidamente volteamos a ver a Ricardo y Ricardo nos mira así como, háganse garras. O sea, él hace cuenta que ni siquiera se aventó un paro, no nos hizo paro. No nos hizo así como que algo, no, para que se oyera, sino que de repente nomás nos miramos yo y Charlie, o tú te vas conmigo o yo me voy contigo. ¿Sí me explico? Estamos hablando de segundos. Entonces de repente pues yo nomás deslizo mi mano para salirme del tono como que voy a hacer algo y en eso también él hace lo mismo y los dos hacemos un relleno juntos y caemos juntos y la rola se salva. ¿Sí me explico? Entonces esa es una de las situaciones. Hubo muchas situaciones en las cuales había veces que estábamos tocando y ni siquiera teníamos monitores, pero ya estábamos tan sincronizados los tres que no nos importaba. A veces yo no escuchaba ni a Ricardo, ni a Beto, ni a Charlie, pero íbamos bien exactos. Y te digo, Charlie nos llevó por decir así, de un nivel del 1 al 100, por decir así, estábamos en un 30, nos llevó a un 90. O sea, era muy perfeccionista, pero en cuanto a la administración del grupo, no éramos compatibles. Y fíjate que tengo que aceptar que el 90%, no, el 98% de lo que él decía que yo estaba en contra, él estaba en lo correcto. Si yo hubiera hecho caso de lo que Charlie hablaba, otro gallo estaría cantando, sinceramente. ¿Y tu mundo? Mira, yo entiendo que estas preguntas son así, ¿verdad? Pero yo no puedo contestar así porque es reducir. Es que yo no creo que es del instrumento que toca alguien, o sea, es que son las personalidades. Yo digo que, o sea, que por la personalidad y todo eso, influye para que decías qué instrumento tocar. Yo ya había hecho esta pregunta hace mucho, no de manera así como pública, le hacía varios por mensaje, les pregunté, músicos, aficionados a la música, amigos y todo eso, y ellos me dijeron que el vocalista. Yo también opino que el vocalista. O sea, fue lo primero, o sea, ya cuando entendí la pregunta hace rato, dije, ok, pues el vocalista, porque los vocalistas se asocian con una actitud donde está más marcado el ego, supuestamente. El Digo, egocentrismo. ajá. Pero ya siendo más honestos, eso le puede pasar a cualquier, pues a cualquier integrante de la banda y en ocasiones hay personalidades o egos muy grandes que chocan mucho. Y a mí me ha pasado esas situaciones, y yo siendo uno de esos que tienen el ego muy inflado, enfrentándome con otros integrantes que también, y es así como que no, pues yo, o sea, no tan negativamente, pero me refiero como que a veces yo percibía como una especie
como lo no dicho. O sea, una cosa es que te hagas de palabras con alguien de que no, pues es que yo opino que así, pero también hay veces que hay cosas que no se dicen y se manipulan las cosas de cierta manera. Sinceramente, yo no voy a decir que un tipo del que escoge el instrumento. Porque también después se asocia más como que los más chidos de las bandas son los bateristas. Eso sí, yo sí considero lo mismo. Mira, enfatizando de nuevo eso, yo nunca tuve conflictos con los vocalistas, tomando en cuenta de que como cantantes básicamente solamente estuve a Beto y por un tiempo estuve con Roberto Sandoval escribiendo música y para nada, todo bien agradable, ambos personas con mucho talento y todo eso. Mas, sin embargo, sí debo de enfatizar de que cuando yo cantaba, yo era eso que ustedes dicen. Cuando ya estuve en la vocación que yo cantaba, sí es cierto. Sí era eso, sí era yo, sí. Y si le preguntas con los que yo tocaba, van a decir eso. No, pues el vocalista. Ni duda alguna. Oigan, me dice el productor que quiere que haga unas preguntas, Órale, va. para cambiar un poco aquí el tema. Sí. Son de preferencias y son versus y ustedes eligen o elegimos a quién preferimos. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Dale. ¿La película Pulp Fiction o Natural Born Killers? No, hombre. Ok, Pulp Fiction. No, Natural Born Killers. También Natural Born Killers. ¿Morrissey o Robert Smith? No, Robert Smith. Robert Smith. Bueno, sí, Robert Smith, sí. ¿Phaser o Chorus? Langer. El Face, el Chorus. Chorus, sí. Phaser. ¿El dueto Bowie con Maynard James de The Tool o Bowie con Trent Reznor? No, con el de Tool. Bowie con Trent Reznor. Yo con el Maynard James. ¿Paco Huidobro o Lino Nava? Paco Huidobro. También Paco Huidobro. Paco es el de Fobia, ¿correcto? Sí. Sí. Sí, Lino. Sí, Lino. Un disco de los 90. Dirty Alice in Chains. Un disco de los 90. El álbum, ¿verdad? Sí, sí, un disco. Yo el soundtrack de la película Singles. Para no discriminar a nadie. Ahí abarcas pues a todo. Es que, no manches. Son 10 años. ¿Cómo vamos a...? Ok. Y luego es que no quiero caer en un lugar común. Pero es lo más común. Voy a decir ¿cómo se llama ese álbum? Ni siquiera me acuerdo el título. Pues el impacto. Es una banda que se llamaba Propagandi, pero a mí me gustaba mucho. Es más, bueno, sí, Propagandi, pero no. Luego les digo el título. Una canción que escuchaste hoy. Caray. Caray, espérame. Sí escuché varias. La mía es Spanish Castle Magic en vivo con Jimi Hendrix. Bueno, yo me puse a escuchar una banda que no conocía que se llama Machine Girl porque vi que va a tocar en El Paso y dije, pues voy a ver cómo suena para irnos a ver. No sé cómo suena la rola. Fíjense que yo escuché un grupo que se llama Margaritas Podridas. Órale. De Hermosillo, Sonora. Y la canción se llama Margarita y no se le entiende nada a la letra. Y como grita nada más, pero lees la letra y está fregoncísima la letra, se los recomiendo. Órale. Sí, ya escuché el grupo. ¿Podridas? Margaritas Sí. Podridas, está exagerado el grupo. Yo tengo una pregunta para el productor. ¿Cuándo nos van a empezar a pagar por este pedo? Porque, No, o sea, mucho hablar y yo no estoy viendo aquí. Dice que todavía falta, dice. Dice que faltan 4,500 horas. que falta 1 millón de views.
Ok, yo creo que ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Ahora sí. Sí, no, ya. Sí. Bien, miren, a, a mí me dio mucho gusto platicar sobre esto porque siento que van a surgir muchas preguntas sobre todo las personas que nos escuchan. No duden, sin duda alguna, claro, de poner preguntas aquí después en el enlace de este podcast. Y si quieren agregar cosas, igual, pónganlo ahí o igual vayan a nuestra página de Facebook o de Instagram o directamente a nuestras páginas de nosotros personales y envíenos sus preguntas o algo que quieran agregar, porque obviamente nosotros no tenemos una memoria de oro, más bien es como de barro y cualquier lluvia se nos borra el cassette. Pero sí queremos enfatizar que el objetivo es de que queremos, en este momento, con este podcast, recaudar información de aquellos tiempos. Si a ti te tocó algo de lo que estamos hablando, sin duda alguna, contáctanos. Definitivamente no somos los portadores de la verdad ni de la realidad. Nosotros hablamos de nuestras propias experiencias y aquí compartimos nuestras historias y la retroalimentación es bienvenida y nótese nuestra falta de experiencia en esto. Hasta este momento que tú lo mencionas, me acordé que podemos decir esas cosas, que nos den un like, que nos sigan en las páginas, en las redes sociales. Ahí pueden buscar Consonancias y Disonancias Podcast. En Instagram es @sidpod. Pues obviamente en Facebook. Sí, Consonancias y Disonancias Podcast. Pues ahí también compártanlo si les gusta, comenten, todo es bienvenido. Que comenten. No sé, la verdad, pues, este tema que hoy abordamos da para más, ¿eh? Les pedimos a los escuchas, a las personas que nos escuchan, pues que también colaboren con nosotros, ¿verdad? Para pasarnos más datos y seguramente habrá otro programa donde hablemos del rock local, ¿verdad? Del rock de Juárez y de otras bandas, ¿no? Sí, Que surgieron aquí en Juárez. Sí, por último, disculpen que vuelva a tomar la palabra, pero Ya, porque Peri, sí ya. tenemos que sí tenemos que enfatizar cómo es que cómo organizábamos las tocadas en los patios y cómo terminamos tocando pues en otros lugares pues, un poco mejor, ¿verdad? Pero eso, como dicen, sería otra historia. Por el momento se despide Peri. Hasta luego. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Mundox. Hasta la próxima.